Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. En toda la región interandina, estimamos, llueve en Imbabura, confirmado. Está lloviendo en la provincia del Carchi, en las provincias del centro, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Entiendo que ocurre lo mismo y quizá más abajo. Por eso digo, en toda la región interandina está una lluvia pertinaz, cambiando todos los planes, incluso de trabajo. La gente en Quito ha dormido lo suficiente, más o menos. Pero, bueno, es hora de cumplir con las obligaciones y aquí estamos. El tema del artículo 18, doctor Gonzalo Silva, nuestro primer invitado, cumplido como siempre a nuestros estudios, ya mismo el señor doctor Andrés Páez y en breve también el doctor Julio César Trujillo. ¿Los taxis escasean en la ciudad de Quito? Sí. Y consideraremos también muy útil tomar contacto con distinguidos miembros de la Comisión Anticorrupción. Ellos tienen un inventario de datos que nos van a servir, de gente que se confabuló, franca y categóricamente se confabularon para robar al Estado ecuatoriano. Así como que está completo el informe emitido por el Contralor General del Estado y que deben haber habido revisiones importantes de última hora, doctor Silva. Me refiero a que se editó bastante en ese programa. Habían unos saltos que no se explicaban por qué. Y bueno, Odebrecht, el tema de Odebrecht, de Diego Guzmán. Vamos a revisarlos. Vamos a revisarlos de a poco. Pero el que salió complicado, ciertamente aludido, mencionado como autor nato de un sinnúmero de trafacías, llamémosle trafacías, hasta no tener datos más concretos. Aludido, digo, no porque nosotros le estamos tildando al señor fiscal general de la República, le estamos tildando de delincuente de ninguna manera. Los aludidos, estoy diciendo, en el informe que lleva el nombre de un artículo de la Constitución Política del Estado. El artículo 18, que el denunciante hizo bien en recordarnos su contexto, su objetivo.
pero que hayan dicho lo total, la verdad, que hayan omitido determinados nombres y circunstancias, es también un asunto que el buen televidente con criterio debe haber observado. Y en otros casos, en otras partes de la denuncia, solo se menciona el milagro, pero no el santo, o a la inversa, ¿no? Se menciona mucho más al santo sin decir el milagro. Bueno, ¿qué tal si oímos, compañeros, la forma como en primera instancia Cuesta presenta el programa? Estamos a la expectativa de su arribo, doctor Andrés Páez. Está llegando. Bueno, ¿cómo tenemos esta parte de Petroecuador? Petroecuador. ¿Qué quiere decir con Petroecuador? El ámbito es gigantesco. ¿Qué podría mencionarme usted en el tema número 1, Petroecuador? ¿A qué refiere? Eso es lo que le estoy solicitando a usted. ¿A qué refiere el tema Petroecuador? A ver, veamos cómo nos hemos subdividido en temáticas. Ese fue mi instructivo. Petroecuador, glosas, caso Guzmán, auditoría 30S, había que sacar capítulo aparte por cualquier uso que quieran hacer nuestros invitados sobre el tema Alexis Mera, por ejemplo, sobre la ruta Collas y la ruta Viva. Eso sabíamos todos los ecuatorianos. ¿A quiénes ha protegido últimamente Pablo Celi? ¿Alguna vez el contralor subrogante demoró en casa de un gran político, de un gigante político para la coyuntura? En casa de él denunciamos aquí que se mantuvo por más de 6 horas analizando documentos. Pablo Celi. Si el señor Contralor, el señor Contralor General del Estado desea intervenir, si el señor Fiscal Vaca desea intervenir, si el ex fiscal Washington Pesantes, háganos oír como le decía Carlos Poli, yo le grabé cómo le gritaba aquí, Washington, tú tienes el material, Washington. Y el doctor Pesantes no le hacía caso, ¿no? Se guardaba el material. Pero Carlos Poli, en verdad, le gritaba de la siguiente manera. Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicios de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría y todos señalando responsables, que si esto sigue así en las próximas horas, presentaré mi renuncia porque solo no voy a poder combatir la corrupción. Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Así le solía decir, no una vez, sino reiteradamente. Mi cordial bienvenida al señor doctor Andrés Páez. Buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, usted escuchó cómo ese es producto de nuestro archivo. El señor Carlos Poli le volvió a manifestar casi idénticamente el día de ayer. Pero le voy a hacer escuchar para que se inspire don Andrés Páez. En realidad que le llamaba profundamente la atención al doctor Pesantes. Y desde allí el doctor Pesantes no acepta entrevista alguna. ¿Cuántas veces le habremos invitado en el último año? Bastantes, dice.
Es que eran bastantísimas. Y cada vez que nos permitimos verle, le pedíamos que hable, ¿no? Carlos Polid, no es que mintió ayer. Sí, en verdad, así le decían. Y nosotros pensábamos que Pesantes, a continuación, esbozaba una sonrisa frente a este grito permanente de Carlos Polid, con el que obviamente se justificaba ante la audiencia. Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicios de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría y todos señalando responsables, que si esto sigue así en las próximas horas, presentaré mi renuncia porque solo no voy a poder combatir la corrupción. Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Y entonces, ¿por qué ahora le culpan al señor Poli? Si él ha estado denunciando permanentemente, doctor Silva. ¿De qué se trata todo esto? Porque anoche nuevamente nos vieron la cara. Nos vieron la cara. ¿Cómo analiza usted de comienzo la participación del señor denunciante desde la ciudad de Miami? Nosotros le hemos pedido una entrevista en serio. Porque vieron vacíos de interrogantes, esclarecimientos, cuestionamientos, pedidos de precisiones, especialmente doctor Silva, que no los hubo. Una entrevista bastante significativa en su contenido, pero daba la impresión de que ciertas cosas fueron, como decimos en el taller, fueron editadas. Y cuando se edita, a veces se evita transmitir determinados contenidos. Y eso lo sabemos. Por eso es que yo soy partidario de que me saquen todo. Nos demoramos más, pero me sacan todo. Eso es creíble y eso es real. Yo le doy la más cordial bienvenida, en plural les doy la más cordial bienvenida a Gonzalo Silva y agradeciéndole también a Andrés Páez. Han cumplido con su palabra y están aquí. Ya mismo viene el doctor Julio César Trujillo desde la comisión correspondiente, la anticorrupción. Doctor Silva. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Andrés Páez, a la ciudadanía y permítame en particular a dos aulas de la Escuela de Leyes de la Universidad Central que están escuchando y gracias a sus maestros por haber permitido esta exposición se escuche. Mire, Arsenio Lupín y Rocambol se avergonzarían de apreciar que han tenido unos émulos tan infantiles como todos los que se aprecian hoy en las palestras política y pública sobre los hechos de corrupción evidenciados. ¿Por qué digo esto? Porque si bien yo creo de que los delitos son perfectos, las evidencias no, todos los señores mencionados han dejado clara como evidentes evidencias que demuestran su participación en cualquiera de los grados que haya sido. Comencemos por el procurador. Ya se dijo que es el hombre más peligroso que tenía el gobierno nacional. Este señor Diego García, casi todas, por decirla todas, las causas de patrocinio perdió, empató o se allanó. Y ha permitido que... ¿O arregló? No faltaría. Por supuesto, eso. Y a esto ha permitido de que el erario nacional tenga que sufragar miles de millones de dólares en favor de todos los accionantes en contra del Estado. Y no ha pasado absolutamente nada.
El caso de Brecht no se había suscitado en nuestro medio si no mediaba el aval del procurador del Estado y del fiscal en aquel tiempo, el doctor Pesantes, y quien ejecutó de la Fiscalía de El Napo. Se llegó a un acuerdo en el cual la Fiscalía disponía el archivo de todo lo actuado en contra de Odebrecht, a sabiendas de que existía una disposición en aquel tiempo del Código Penal, en el artículo 94, si mal no recuerdo, que decía el perdón o la transacción con la parte ofendida no hace que cese el enjuiciamiento, menos aún tratándose de delitos punibles, pesquisables de oficio. Todo esto lo desoyeron, interpretaron extensivamente y aceptaron las condiciones de Odebrecht para luego contratar con el Estado y ser el Estado el que favoreció a todas estas gestas delincuenciales y de los cuales la mayoría están presos y la siguiente están prófugos o están procesados. Actuaron en asociación conceptual y de denuncia Polid y Pesantes en la época que nos ocupa. El doctor Polid cumplía su misión de, en aquel tiempo, elaborar sus dictámenes o sus informes y enviar a la Contraloría. ¿Por qué? Pero eran casos pequeñitos, le dije el otro día. Pero Gonzalo, es que la falla viene desde el 19 de marzo del año 2010, en el cual se impuso la obligación por parte de la Corte Nacional de Justicia en una resolución que dispone que los juicios de peculado y enriquecimiento ilícito se sometan al requisito de procedibilidad. Entonces, restaron la posibilidad de a fiscales y jueces investigar en forma inmediata. Esto como antecedente. Bien, el procurador se ha encargado entonces de dilapidar los dineros públicos porque no ha recuperado absolutamente nada en favor de la hacienda pública. Y pues muy orondo, este santurrón se separó después de dejar en soletas incluso una de las causas más importantes que se sustanciaba al abandonar la acusación particular. Y soslayarse públicamente de que era un asunto de no trascendencia para él, porque tenía otras que cumplir en su función de procurador. Eso avergüenza al Estado ecuatoriano, avergüenza a los gobernantes y la ciudadanía se siente ofendida por semejante actitud y actuación. Bien, pero para no perder el tiempo, el señor excontralor... Perdone, ¿por qué renunció antes de hora? Aludiendo al sentido común, ¿por qué renunció antes de hora el señor procurador? Debió renunciar antes, porque se dio cuenta esta avalancha de problemas que le devenían y le devienen, y que mañana pasado será procesado políticamente porque hay un año para ello, y hasta penalmente por el daño que ha ejecutado en contra del gobierno ecuatoriano y de la ciudadanía en particular. Entonces este señor no es que se retira a su cuartel de invierno, como dijo, a ejercer su profesión privadamente. Sí, él actuó privadamente siempre, porque las defensas públicas nunca las ejecutó. Y allí tendrá que advertirse cuántos y cuánto se gastó en el patrocinio de tantas defensas. ¿Y el procurador subrogante tiene alguna responsabilidad? Mire, el procurador subrogante deberá responder si tiene o no responsabilidad una vez de que se analice. Él me visitó el otro día y dijo tener en orden unos expedientes precisos, esclarecedores. Y obviamente que optó por disculpar al ex procurador y salvar al organismo, tildándolo de un organismo correcto, un organismo extraordinariamente profesional, repleto de abogados muy honestos, que han tenido mucho cuidado y que habían cualquier cantidad de referencias explicativas de cómo ha actuado la Contraloría General del Estado. ¿Esto usted lo desmiente? Gonzalo, los hombres fortalecen a las instituciones con sus actitudes y actuaciones, ¿cierto? Pero está visto
y evidenciado de que el ex procurador del Estado fue una rémora en su función y el daño que ocasionó al erario nacional ha sido y es cuantioso. Hasta nuestros nietos y bisnietos habrán de cancelar obligaciones por la pérdida, para que mejor entienda la ciudadanía, de las causas de parte del Estado a través del procurador. Pero bien, procurador. El señor doctor Poli del día de anoche, ayer que escuchaba, también se refirió a la actitud y actuación del señor subrogante, Pablo Celi. Y le dijo algo que es muy importante también para tomar como hilo para la conductor para la siguiente conversación. Se refirió a que el señor Guzmán, parte integrante de la comisión designada por el Ejecutivo para el estudio del 30S, cuando ya habían sentenciados, cuando ya habían procesados, cuando ya habían humillados, cuando ya habían perdonados, cuando otras causas todavía no concluyen, ¿no es cierto? En un caso, Gonzalo, que se cuestionó desde el principio su improcedencia y del cual tiene que responder Washington Pesantes y Galo Chiriboga, porque en aquel tiempo el Código Orgánico, el Código de Procedimiento Penal, estatuía de que para todas estas causas conexas se debe sustanciar con un solo proceso. Y este señor Pesantes y el otro que continuó aperturaron una cantidad de procesos que hasta ahora no concluyen y que terminaron condenando a la mayoría de inocentes, ¿no es cierto?, absolviendo y dejando en la impunidad a los actores intelectuales de los hechos en un problema que no debió ser ni suscitarse. Esto es la verdad y esto tiene que conocer la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Acontece, Gonzalo. La responsabilidad va por uno, va por otro, va por otro. Imagínese usted el señor Guzmán, como dijo el señor Contralor anoche, comprarse un vehículo con $80,000 en efectivo. 79,000. Bueno, $80,000 en efectivo. Con los 1,000 que le ha de haber prestado de lo único que yo Vaca. recuerdo es el dueño de Quito Motors, digo. Yo de lo que yo recuerdo, Gonzalo, es de que había hace muchos años, y esto se publicitó, un señor Encalada en la provincia del Oro, que tenía mucho dinero, pero bien habido, ¿no es cierto?, y que fue a comprar una cantidad de camiones en Guayaquil y no le quisieron vender porque llevaba en alforjas la plata. Ahora no se avergüenzan, no se ruborizan de llevar la plata a comprar. ¿Qué desconfianza habría tenido Quito Motors, que le dijo, mire, vaya y deposite en otra parte y tráigame un chequecito certificado? La desconfianza ya está para la mente del ciudadano, ¿no es cierto? Desde luego. Entonces, 30S, se elabora este informe. ¿Quiénes? Aparece el doctor Vaca, el señor Bonilla y el señor Guzmán. El de los con 79. sus apodos. Waldo y el otro, Cato y el otro, no me recuerdo. ¿No es cierto? El otro, ¿quién era Bonilla? Bonilla era, sin duda, alguien que estuvo el día del 30S y que no le permitió que... El que llevó los 79,000 fue Diego Guzmán, ¿no? Sí, pero ya le digo de Guzmán. Ya le digo de Guzmán, que es parte integrante de esta comisión. De la trilogía, claro. Y que recibieron el dinero. Porque no es que como Andrés Páez presentó y el doctor Villavicencio presentaron una copia y que resaltaron y públicamente a decir de su inexistencia. Este documento, ese informe no existe. Existe ese informe, dijimos. Claro. Y ayer se evidenció. Y como el señor Poli es notario allá en los Estados Unidos, sería bueno también que él saque una copiecita certificada y nos envíe, ¿no es verdad? Claro. Porque ahí está la actitud y actuación que va a tener la señora doctora Moreno, encargada de esta investigación, en forma inmediata.
debe convocar hoy mismo. No es que estoy disponiendo ni ordenando, no soy nadie, para que venga el doctor Vaca a rendir su versión. Bronca que este momento protagonizan con el fiscal Vaca, las cosas van a poner calientísimas. Eso demuestra que la institucionalidad no está funcionando. Así es. Pegarse bala entre jefe e inferior, ¿qué acredita? Una desconfianza que la justicia penal. ¿Con quién me quedo? Con la ley. Única y que se respete. Diego Guzmán decía, sobre Diego Guzmán decía lo siguiente Carlos Polit. Mire, hace mucho tiempo atrás salió un informe con indicios de responsabilidad penal contra el señor Diego Guzmán. Diego Guzmán es una persona muy allegada al fiscal general actual. Este señor Guzmán, cuando el equipo de auditoría revela que el señor Guzmán se acerca a Quito Motors. ¿El qué era? ¿Qué era el señor Guzmán? Él acababa de dejar su cargo y estaba por ocupar seguramente otro, porque era parte del gobierno también del presidente Correa. Ese indicio de responsabilidad penal sale porque él se acerca a Quito Motors. ¿Como representante de qué? O sea, a comprar un carro para él, con $79,000 en efectivo. El señor de Quito Motor, todo lo que le digo está relacionado en el informe, inclusive enviado a la UAF. Quito Motor denunció a la UAF que el señor estaba comprando un carro y que le contestó el funcionario de Quito Motor que no podían recibir en efectivo, pero que era problema de él, que la cuenta en el Banco del Pichincha de Quito Motor era en el Banco del Pichincha y que él tenía que depositar el dinero allá y venir con el recibo para comprar el carro. El señor va y hace el depósito en efectivo en el Banco del Pichincha, revela el equipo de auditoría y entonces se le pedía información de dónde el dinero en efectivo para comprar un carro del año, el mismo que según el equipo de auditoría reveló que no justificó. Entonces salieron los indicios penales. ¿Qué sucedió ahí? Sale el doctor Carlos Vaca Mancheno en defensa de Diego Guzmán, con los twitteres. En ese entonces Vaca Manchero, si mal no recuerdo, creo que estaba de asesor del ministro José Serrano. Era asesor, él fue asesor también del ministro José Serrano, o una de esas actividades, porque él siempre estuvo en un cargo público desde la Asamblea de Montecristi. Él comienza a tuitear, y usted puede verificar en los twitters del señor Vaca, que defendía a Guzmán. Lo defendía y atacaba a la institución y me directamente a mí, porque había salido un indicio de responsabilidad penal que lo que era que él tenía que explicar a la fiscalía y a la UAF, que finalmente la UAF por alguna orden de arriba no investigó nada. El que ahora funge entre ese grupo, el doctor Pablo Celi, ese informe lo firma el doctor Pablo Celi y lo remitimos de la institución a la fiscalía. Si el señor doctor Serrano quiere realizar el correspondiente esclarecimiento, estamos timbrándole justamente este mismo instante al señor presidente del Parlamento. Es un personaje institucional que representa al primer poder del Estado y él seguramente tendrá este momento la inquietud de poder salir al aire y esclarecer esta circunstancia. Le estamos dando, obviamente, la oportunidad que también Cuesta le dio íntegramente al señor. Entonces, los aludidos por el denunciante tienen derecho de defensa instantánea, si es que son, obviamente, víctimas del cuento de Polit, porque de alguna manera nos contó una historia cuya autoría le pertenece, naturalmente digna de todo un libro, pero vaya a creerle, pero algo debe haber. ¿Cuántas cosas estará reflexionando el pueblo ecuatoriano? Pero algo debe haber. No debe haber sido tan exageradamente. ¿A quién creer? Porque así comenzó, y vamos a ir ahora sí en estricto orden. Doctor Serrano, cuando usted quiera, las líneas telefónicas de la cadena Democracia, y
nosotros queremos optimizar esta posibilidad de que todas las personas aludidas se dignen replicar o comprometerse a explicar a la ciudadanía en fecha conveniente para que la oportunidad no pase. Pero la gente que tiene este momento la razón, que ve que es ofendida, que ve que es inserta en una circunstancia que tenía otros fines o que guarda otra explicación, tiene todo el derecho de este mismo instante tomar el teléfono respondiendo a esta inculpación y relatar su verdad. Hasta que eso ocurra y el compañero tenga la bondad de enterarnos respecto a la diligencia eminentemente periodística, consiguientemente profesional y ética que tenemos que hacer nosotros para propiciar la oportunidad explicativa a la gente que salga mencionada por Carlos Polit, lo estamos haciendo. ¿Nos puede dar una explicación para poder transmitir a la ciudadanía, Milton? ¿Perdón? ¿No contesta? Présteme el teléfono. Présteme el teléfono. Así vamos a trabajar ahora. Me da el teléfono, señor. Bueno, hasta tanto, nosotros vamos a hacerles escuchar el teléfono. No, pues, aquí tenemos. Tenga la bondad. Cito nomás, no se mueva, porque usted le hace ahí alguna conexión especial adversa a mi intencionalidad de esclarecimiento. Estoy loco porque se esclarezca esto. Es mi mayor ambición. ¿Cómo le pueden ubicar al señor Serrano diciendo de que él conocía de este particular? Es cosa bastante grave y Serrano tiene toda la posibilidad y seguramente la voluntad, señor presidente de la Asamblea Nacional, primer poder del Estado. Pero ahí, Gonzalo, yo creo que hay que hacer una precisión, si me permite, o sea, y saludando a Gonzalo y al gran maestro, el doctor Trujillo. Cuando Polit se refiere a Serrano, es tangencialmente, porque lo que dice es que Vaca era asesor de Serrano. O sea, que trabajaba con Serrano y que posteriormente Vaca ocupó otras funciones. Claro, pero es importante porque le imputa a Serrano haber sido asesorado, nada más ni nada menos que asesorado por el fiscal general. Entonces usted une cabos en su mente, no dañada, sino de lógica total, y dice, ¿qué tratativas tenía el señor Serrano con el señor Vaca en ese tiempo? El doctor Vaca comienza a trabajar con, digamos, que yo con le el gobierno mucho, doctor, en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Él fue asesor en ese entonces del asambleísta Rodríguez. Y luego ocupó varias funciones. Terminó siendo, antes de ser fiscal, asesor del presidente de la República. Ellos pomposamente se llamaban consejeros, ¿no? Porque todo era en ese tiempo llamarse, autocalificarse de una forma pomposa. Entonces se llamaba consejero y luego de eso ascendió al cargo de fiscal general. Y como consejero del presidente fue quien presidió la Comisión 30S. Esa Comisión 30S es la que es puesta ayer en entredicho por dos razones. La primera, porque aparecen los documentos entregados por Fernando Villavicencio y por mí, que ayer Polit dice, aquí están. Dice, esos documentos son reales, son verdaderos. Y además dice, esta firma de aquí, del doctor Daniel Fernández, que actuaba en ese instante como contralor subrogante, es la firma. Y dice, es más, me ratifica esta información a través de este mensaje de WhatsApp, y muestra Polit el mensaje de WhatsApp. Y el otro tema es que Polit también alude
a que el informe de la Comisión 30S hace una serie de montajes para hacer lo que Gonzalo Silva mencionaba, es decir, encarcelar a una serie de gente, creo que la inmensa mayoría de ellos, gente inocente, gente que perdió su carrera, que perdió su puesto de trabajo, gente que evidentemente fue perseguida por el tema 30S. Pero lo que a mí me parece que es importante destacar es que en este botafuego que habíamos anunciado el viernes en estos mismos micrófonos, yo he hecho un listado de todas las personas que se mencionan. Fíjese, el ex procurador García le involucra por 2 temas. Tanto el proyecto... Vamos a ir en el orden que cronológico y vamos a tener la oportunidad de alegar. Vamos con el 1. Petroecuador. ¿Qué dijo de Petroecuador el señor Carlos Polis? Sí. Nunca recibí dinero alguno, ni del señor Carlos Pareja Yanuseli, ni de este señor Santos de Brasil. Luego de que se revela, en el caso de Carlos Pareja, que tuve algunas visitas en la regional de Guayaquil por parte de su primo Charlie Pareja Cordero y él, donde constan las agendas en la institución, que me iba a pedir permanentemente de que los auditores lo perseguían y que no le cerraban su informe que le hacían a su patrimonio. Efectivamente, luego de poco tiempo, la Fiscalía reportó al equipo de auditor las cuentas que tenía Carlos Pareja en el exterior y se produjo lo que ya todos conocemos, indicios de responsabilidad penal por incrementos patrimoniales. ¿Es una investigación hecha en Contraloría por usted? En la Contraloría, en mi administración. Comenzaron a salir los informes periódicos de la refinería de Esmeralda, que hasta el día que yo estuve sacamos más de 30 indicios de responsabilidad penal en un sinnúmero de contratos que se dieron en la refinería de Esmeralda. Que de por sí, le voy a adelantar algo, ya la Fiscalía no acusó en un caso, en el caso de la empresa de MM Group, que tenía un indicio de responsabilidad penal, donde estaban inmiscuidos la empresa fiscalizadora Waller Parsons, el representante de la empresa, los funcionarios públicos, incluido Alex Bravo y otros, y desde luego donde estaba también incluido Carlos Pareja Yanuseli y otros más. Sí. ¿Quién era el fiscal? Pues no, porque dice, ya sacamos informes de responsabilidad penal. El señor fiscal ya sacó, el fiscal era Pesantes. En un principio sí, pero lo que hay que mencionar es que la Contraloría, en el caso Petroecuador, en el que se incluye también la refinería de Esmeraldas, ha sacado más de 85 informes con responsabilidad penal. Una parte de ellos le correspondió el conocimiento al doctor Washington Pesantes. Cuando sale el doctor Pesantes, le correspondió el conocimiento al doctor Chiriboga. ¿No? Entonces son los 2 fiscales. Ahora hay una cosa importante, y créame Gonzalo, esto yo lo dije hace 2 años y no me pararon bola. Yo tengo el listado enviado por el doctor Carlos Polit, claro, a pedido de quien habla como asambleísta, en donde le dije, envíeme todos los informes con indicios de responsabilidad penal. ¿Se acuerda que yo le mostré aquí en esta misma radio? No, yo ¿Se acuerda? Los tengo también. Y es más, yo le entregué una copia a eso. Es un anillado de este tamaño, en donde hay más de 2,000 casos. A mí me mandaba periódicamente el señor Poli, o se daba la molestia, sin haberlo invitado, de visitarme, ¿verdad, señor Poli? Llegaba acá y obviamente le recibía, era el Contralor General del Estado, pues. Y venía a entregarme cualquier cantidad, unos de 800, otro de 1,500, el que mayor me trajo, el que mayor número de insucesos con connotación penal me trajo, tenía 1,800. Y desde aquí le decía lo que acabamos de decir: yo te quiero mucho, vos eres un hombre honorable, Washington, pero haz algo, le decía. Pues no, que asunto que no me cansaré de repetirle, si es tan amable. Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicios de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría, y todos
señalando responsables, que si esto sigue así en las próximas horas, presentaré mi renuncia, porque solo no voy a poder combatir la corrupción. Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Yo le decía, pero entonces, ¿para qué usted va a almorzar con el presidente Correa? Pues? Pero hay otra revelación importante de Poli de ayer. Cada almuerzo, yo tenía un informante en casa de gobierno. Cada almuerzo, que era a menudo, pues. Si por lo menos iba una vez por semana a almorzar con el presidente Correa, Carlos Polit, por favor. Pero ayer dijo Polit que le ha advertido a Correa sobre la corrupción galopante en su gobierno y que Correa nunca le dio oídos. Eso dijo Polit, palabras más, palabras menos, dijo ayer eso, y esa es otra revelación importante. Es que, Gonzalo, de esa hora de entrevista de ayer, hay trabajo para la fiscal subrogante, créame, para meses enteros, porque como bien se sabe, hay una obligación en el Código Integral Penal para la fiscal subrogante de investigar de oficio todos estos temas. Es que mire, todo lo que se dijo ayer es de una... oficio, ¿no? Pero es claro, de oficio, es de oficio, doctor Trujillo. Pues, es de oficio. Vamos a ver qué dice. Escuchemos esto de las glosas. Las glosas. Las glosas, ¿por qué se levantan? ¿Por qué? El gobierno nacional, a través de Hidropastasa, llega a un acuerdo con la empresa Odebrecht. Allí nunca participó la Contraloría General del Estado, y peor esta autoridad que era en ese momento el Contralor del Estado. Nunca, ningún funcionario participó en ninguna reunión de las que hizo, que se hicieron, y yo tuve conocimiento, se hicieron en la Presidencia de la República. Ustedes conocen que todo lo que se hacía en el gobierno tenía que tener visto bueno de Alexis Mera para todo, porque Alexis Mera a mí algunas veces me llamó por diferentes temas y él recibía mi respuesta, siempre. Inclusive una vez le mandé una queja al presidente de la República contra él. Entonces, se arma ahí el arreglo. ¿Quiénes se reunían en la presidencia? Luego de expulsada la empresa por el gobierno, que dice Alexis Mera que la lideró el vicepresidente de la República, luego se reúnen Hidropastasa, el gobierno a través de sus funcionarios, donde tuve conocimiento, se hicieron en la presidencia de la República, donde participa el Procurador General del Estado y la empresa y los representantes de Odebrecht. No conozco quiénes eran los representantes de Odebrecht. ¿Nunca fue usted una de esas reuniones? Jamás, nunca. Entonces ahí se da el tema de el convenio, la transacción entre el gobierno del Ecuador y Odebrecht de Brasil. Y llegan a un acuerdo, dice el procurador, para llegar a un acuerdo la empresa Odebrecht le exigía al gobierno ecuatoriano se eliminen las glosas y se eliminen la denuncia que presentó Hidropastasa, ¿verdad? Porque denuncia con acusación particular a los brasileños, que retiren esa denuncia. Pero no hacen hincapié a los indicios penales que mi administración reveló. ¿Qué pasa? Que en ese acuerdo y en esos indicios penales se dieron porque ahí se crearon un sistema de adendas, donde la Contraloría revela que esas adendas no existían en la ley y que el informe de auditoría revela también documentos falsificados. Habían documentos falsificados. Sin embargo, el fiscal y la fiscalía lo archivan. Ahí el procurador no presentó acusación particular, no reclamó el por qué se archivaba esos indicios penales. Es que el procurador nunca hizo nada. Se da la transacción con el Procurador General del Estado, ¿verdad? Y Hidropastasa comunica a la Contraloría que para llegar a este acuerdo se tiene que bajar las glosas para que luego de un examen posterior se verifique si realmente se cumplió con la recuperación del Estado. ¿Usted no podía negarse a eso? El Contralor ni la institución podían negarse a que el Estado recupere el daño que había ocasionado esta empresa al Ecuador, al gobierno nacional, que se descubre por la revelación del informe. Usted no podía bajo ningún... No podíamos negarnos porque una sanción civil, que es un acto administrativo, lo obligamos al funcionario y al Estado a recuperar el daño que se ocasionó. Imagínense ustedes si yo negaba eso y resulta que mañana la empresa San Francisco no se recuperaba, ¿y en qué quedaba la indemnización que tenían que hacer los brasileños al Estado ecuatoriano? ¿A qué estamos asistiendo, doctor Trujillo? Una primera reacción de su generosa participación en este programa. Buen día, doctor. Bueno,
estas revelaciones las esperábamos algún rato, porque con que uno de los codelincuentes descubriera, aparecían todos los responsables de eso. Y yo creo que es una vergüenza para Ecuador que esto haya ocurrido durante 10 años. ¿Cómo es que el pueblo ecuatoriano soportó 10 años a un presidente corrupto que conocía la corrupción de su gobierno y no hacía nada para enmendarla? No sea sino cancelar a los funcionarios corruptos. No los cancelaba seguramente porque algo participaba de esa corrupción. Y es una vergüenza que esto haya ocurrido en el Ecuador durante 10 años y que este señor Correa, que dice que es economista y destruyó la economía del Ecuador, presidió a la República del Ecuador. Es una vergüenza y ciertamente, le digo, causa pesadumbre el saber que eso hemos tenido durante los 10 últimos años. Y no hay más que lamentar que el Ecuador no haya reaccionado a tiempo para mandar a su casa a esta pandilla de corruptos que ha estado gobernando el Ecuador, porque además parece que entraron con ese proyecto, no gobernar al país para servirle al pueblo ecuatoriano. Les alcanzó hasta para financiar la creación de un partido político que hoy está casi a punto de alcanzar la presidencia de España, el movimiento Podemos. Ellos se ganaron muchísimo dinero en lo que dan en llamar algo que ellos transformaron en industria, las famosas auditorías, las auditorías técnicas, libros y libros, relatos y relatos de lo que se debía hacer en el escenario ecuatoriano. Nunca nos mostraron los contenidos, pero vaya a ver usted los cheques que recibieron y que cobraron. ¿A nombre de... lo harían con fondos reservados o lo harían con factura? Esto de gana dije porque ya va a esconder la factura. Bueno, para ver qué reza la factura, a nombre de qué es lo que pagan. Eran unas cantidades de dinero, ¿verdad, Andrés? Gigantescas en dólares, que les sirvió a 4 pelagatos, con todo el respeto a nuestros queridísimos pelagatos, miembros de la plataforma periodística que ha hecho honor al Ecuador periodístico en los últimos años. Valientes, tenaces, bien documentados, excelentes servidores de la prensa nacional. Bueno, ahora vamos a escuchar lo de la auditoría 30S, que también es un capítulo muy interesante. El triunvirato que actuó, pues, ¿no? ¿Quiénes integraban? Ahí lo dicen. En esa auditoría se revela que ellos cobraban con sobrenombres de Cato, Waldo y otros más, cobraban escondidos los sueldos. Y parece que a la Secretaría de Inteligencia se le escapó ese mes de febrero. ¿Y por qué se demora esta auditoría en salir? Porque siempre Celi estuvo atrás de esa auditoría, ¿verdad? Que se demore, que se pida más información, que faltan más meses, que no podemos mandar así solo con un mes. Pero ya se decía el mes de febrero, tenía que la Fiscalía ya entrar en su investigación que le corresponde, porque la ley dice que una vez que se encuentre un hallazgo hay que remitirlo de inmediato a la Fiscalía. Ese informe se demoró en entregarse. Como ese informe habrá tenido en investigación como más de un año y medio. ¿Quién lo demoró? En los análisis que se hacían de ese informe, porque este informe que está aquí, este informe es el informe de Daniel Fernández de Córdoba, el pequeñito, el que hace el relato del por qué los indicios penales, firmado por él, y este es el informe
general donde lo entrega a la Fiscalía el doctor Daniel Fernández el 25 de mayo. Muy importante recalcarles que los informes con indicios penales de gastos reservados son secretos y por ende los gastos secretos de la Secretaría de Inteligencia, que por sí hay algunos en la Fiscalía y que ninguno ha tenido resolución final. Aquí están los informes verídicos, es real. ¿Cómo se filtró? Yo este informe lo tengo aquí, señor periodista, y déjeme, por favor, terminar. El doctor Pablo Celi dice que no ha visto este informe y el fiscal Vaca dice que el doctor Fernández no le ha entregado, que esa firma no es del doctor Fernández. Sí. Daniel Fernández de Córdoba me manda a mí, a mi celular, a mi WhatsApp, el 31 de mayo, me remite y me dice, esto era lo que le debía. Y me remite aquí el informe con indicios penales remitido por él y firmado por él en la Fiscalía General del Estado. Él, Daniel, no puede mentir. Tienes que decir la verdad. Tú entregaste este informe en la Fiscalía y lo aprobaste tú. Y aquí tengo los documentos y tú firmas. Y más que nada el que tú mismo me enviaste. Este informe que siempre se discutió en la institución, incluido funcionarios como Pablo Celi, Wilson Vallejo, Daniel Fernández de Córdoba, la doctora Vivanco, Alejandra Vivanco, todos ellos conocieron de esto. Y, perdóname, el ingeniero Paul Novoa. Paul Novoa era el funcionario que teníamos de apoyo para la revisión de todos los documentos de gastos reservados. En gastos reservados, el gobierno nacional hasta la presente fecha ha gastado más de 330 millones de dólares. Porque siempre hubo, como dice algún día el fiscal, claro que tuve presiones. Yo tuve muchas presiones y la visita suya por este informe, 2 veces me visitó usted al despacho. 2 veces. Y me decía que usted era inocente, que eso no era, ¿verdad? Y yo le digo, presente sus descargos. ¿Qué dice Daniel Fernández en este informe? Que los descargos de los suyos presentados más bien ratifican el indicio de responsabilidad penal por haber cobrado y por haber editado video contra policías y militares para meterlos presos. A ver, explíqueme. Dice su propia comunicación. A ver, ¿cómo es eso? La propia comunicación del señor Carlos Vaca, que dice, por medio del presente me permito solicitar el pago de la edición de videos de la captura de militares en las inmediaciones del regimiento Quito número 1, en el cual se aclara, amplía, congela y ralentizar material audiovisual. En otras palabras, esto significa manipular videos. Manipular los videos que usted le pidió a toda la prensa del país y que los medios de comunicación le entregaron a la Comisión 30S. Él contrató para manipularlos. Esto es lo más grave de este informe. Por eso Celi lo demoraba y discutía que había que pedir más información y más información. El doctor Celi conocía a la saciedad y con él discutimos este informe. Porque allí, a pesar de ser Daniel Fernández de Córdoba el que lo aprueba, siempre se trató este informe porque era uno de los informes más peligrosos e importantes, porque usted ve la magnitud de la situación. ¿Cómo le parece, doctor Silva? ¿Cómo le parece esto? Mire, esto es, como se dice en el vulgo, miel sobre buñuelos. Ya sabíamos esto. Lo que queríamos es una demostración más palmaria, y el pueblo ecuatoriano ya ha evidenciado, ¿no es cierto? El doctor Daniel Fernández de Córdoba dijo, y así se refirió el abogado del señor Vaca, ¿cierto?, de que no había suscrito ese documento y de que ese informe no existía. Hoy evidenciamos una vez más de que ese informe sí existe y así dijimos. Y que el doctor Daniel Fernández de Córdoba sí había firmado. Y él había entregado en la fiscalía. ¿Y claro, como dice el doctor Polit, y en eso estamos de acuerdo, los informes reservados no ingresan pues por el manual de archivo, sino van directamente a ser entregados en manos, si es posible, del mismo fiscal. Así se estila y es correcto, porque es reservado. Pero esta evidencia del 25 de mayo del 2014 existe. Punto 1. Y más todavía confrontada con el WhatsApp del doctor Fernández de Córdoba con el doctor Carlos Polit,
que bastaría simplemente recabar de la operadora para confrontar si es verdad o no. Sí, es verdad, porque eso no puede alterarse. ¿No es cierto? Entonces, nos encontramos frente a un hecho muy claro, y dije yo hace un momento, y hoy voy a concretar. Ya la doctora Tania Moreno, fiscal provincial de Pichincha, ¿cierto? Segunda en la dimensión de jerarquía a nivel de la fiscalía, ella tiene de oficio que ordenar incluso medidas cautelares, ¿verdad? Mire, ustedes son entendidos juristas, o no hay como. Usted es además penalista, doctor Gonzalo. Silva, le para voy a fortuna de este programa, ¿no? Gracias, Gonzalo. Le voy a explicar. Hace unas 2 o 3 semanas, o unas 2 semanas, hubo una entrevista en su radio, en la cual intervine yo y dije, y la señora doctora Moreno llamó al teléfono y manifestó su cuestionamiento a lo que yo expresé de que no existía subrogante. Y efectivamente no existe subrogante, porque el Consejo de Participación Ciudadana no procesó, ¿no es cierto?, esta designación. Y se olvidaron, o lo bien prepararon anteriormente para que este olvido se cristalice a través de una resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura. Tú no compareciste, pero no importa, a vos te designamos, en otras palabras, así de fácil. Pero más allá de esto, ahora nos encontramos frente a estos hierros, y hay que acatar algo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 264, en el numeral 16, ¿no es cierto?, que el Consejo de la Judicatura está en facultad de expedir decisiones, resoluciones, reglamentos, etcétera, para impedir o evitar que la organización o la organicidad de las instituciones no continúe. Hasta que esto no se derrogue, pues mantengamos esta postura de la fiscal provincial encargada de la investigación en el caso del fiscal Vaca. Entonces yo insinúo, porque no soy nadie, dije yo para ordenar, no, de que en forma inmediata, hoy mismo, la señora fiscal Tania Moreno, la ministra fiscal, antes nos contestaba de inmediato, ¿no? Señale día y hora para que rinda versión el doctor Carlos Vaca, el señor Bonilla, el señor Diego Guzmán, el doctor Diego Fernández de Córdoba. Allí está la confrontación de lo que el señor Polis manifiesta, y además de esto, un oficio a la operadora para que se acredite a través de las llamadas telefónicas o de las comunicaciones entre el uno y el otro, si es que es verdad o no es verdad, y en forma inmediata señalar día y hora. Si no comparece al señalamiento de día y hora que ordene la señora ministra fiscal, bajo prevenciones de ordenarle, y si no comparece con la fuerza pública, hacerles comparecer, porque nadie está exento de responsabilidad en nuestro medio y todos somos iguales ante la ley, se dice. Así es. Entonces es necesario. La ciudadanía está extremadamente absorta, preocupada de ver que todo se denuncia y no se obtiene ningún rédito. Se han llevado millones de dólares, miles de millones de dólares. Y nos están yendo alegremente en Europa. Que nos tienen por acá, ¿Dónde está un solo centavo? Mientras el señor presidente preocupado de entregar estas casas para la gente pobre que necesita dinero, no hay cobro de parte de la Contraloría en la cuestión de patrocinio del Estado. ¿No es cierto? Como 600 millones de dólares en glosas. Claro. Y no hay cobros de parte de la Fiscalía ni de los judiciales respecto a las incautaciones, a las prohibiciones de enajenar, etcétera, de todos los bienes de todos los procesados. ¿El presidente Moreno sabía que el señor doctor Vaca, habiendo sido asesor del señor presidente Correa, sabía absolutamente todos los milagros, entre comillas, que está aludiendo en su informe? En su informe, el señor Poli, ¿usted cree que sí sabía el presidente Moreno de estas circunstancias? Vea, Gonzalo. Y que le dio, por
por obvias razones, le dio mucho, le dio mucha resistencia íntima, interna de él. Culpar directamente a su antecesor, pues no. Porque aquí había el material suficiente de estos temas o el señor presidente no conocía absolutamente nada. Mire, Gonzalo, todo esto... Porque de lo contrario él hubiera intervenido. Mire, Gonzalo, esto ya era público y... Ahí sí necesito la opinión de los tres. Permítame terminar esta parte. Esto ya era público y notorio. Al extremo que... ¿Quién habla? El doctor Silva. Presenté por escrito al señor presidente de la República 4 propuestas. 4. ¿A cuál presidente? Al señor presidente de la República actual. Presenté por escrito. Presidente Moreno. Sí, por supuesto. Presenté 4 escritos y recibí una carta de agradecimiento. De las 4 preguntas, 3 se han procesado. 3. Pero la una dejó entreabierta y ahí está el error. ¿Por qué entreabierta? ¿A qué refería esa cuarta pregunta? Le dije al señor presidente, suspéndales a todos los representantes de los órganos de control. Usted no puede separarles ni puede destituirles, pero puede suspenderles conforme al artículo 141 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Servicio Público. Le dije. Y no habíamos tenido este problema. El artículo de 141 de la Constitución que dice: el presidente o presidenta de la República es el responsable del gobierno y del Estado y de la administración pública. No es la administración pública. No está integrada la administración pública por las instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, todos. Entonces es una decisión política que debió tener. La función, dice el 141 en su parte complementaria, la función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia. El 141, Gonzalo. ¿Sí? De la Constitución dice: la presidenta o presidente de la República ejerce la función ejecutiva, es el jefe del Estado o del gobierno y responsable de la administración pública. Aquí está la resolución. Entonces, nos habríamos evitado... El presidente ejerce la función ejecutiva, es el jefe del Estado y del gobierno y responsable de la administración pública. Entonces, yo estoy leyendo sabía, el complemento del 141. Sí sabía. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de la política pública nacional y planes que se creen para ejecutarlas. Está extremadamente clara. Entonces, la obligación esto tiene que tiene relación con el artículo 229 de la Constitución, cuando dice: serán servidores o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. ¿Y la negligencia está castigada en algún artículo de la norma? Tenía que haberle suspendido y no esperar. Y dije yo en esas propuestas, y luego después, señor presidente, la consulta popular, y luego después la asamblea constituyente. Así está rezando. Pero, pues, caramba, yo no soy para ser aceptado por la... Resulta delicado, desde luego que sí. Ahora veamos lo que dijo, para el análisis de ustedes, doctor Trujillo y doctor Andrés Páez, sobre Alexis Mera. La prensa se hacía eco todas las semanas y todos los meses de los informes de Contraloría. ¿Y de quién eran? De mi administración. Casi 2.300 informes con indicios penales que superan los 2.000 millones de perjuicios al Estado. ¿Dónde están las acusaciones? ¿Dónde están las recuperaciones? ¿Dónde están los presos? ¿Dónde están? ¿Qué hizo la Fiscalía en todo ese periodo?
en todo el periodo del año 2007 a la fecha. Por eso le reclamé un día a Washington Pesante. ¿Hasta cuándo usted, mi amigo Washington Pesante, deja que se roben los dineros del Estado? ¿Le comunicó usted al presidente de la República que le estaban robando? Al presidente Correa un día que me llamó por teléfono, en que me decía que teníamos que hacer algo porque todos los contratos que se daban, inmediatamente se contrataba por 10 millones y terminaban por 20. ¿Pero por qué? Una de las razones fue porque le quitaron la facultad a la Contraloría y a la Procuraduría de emitir los informes previos de contratación pública. ¿Y quién hizo todas esas leyes? ¿Quiénes hicieron todas ese tipo de cosas que decía que eso hay que cambiar porque eso es la corrupción de la Contraloría y la Fiscalía? Y había que eliminar ese requisito. Un requisito que hoy día lo escucho hasta los asambleístas que votaron a favor me dicen que hay que retornar a eso. Cuando yo lo clamaba y lo repetía. ¿Quién hizo esa permanentemente? Todas esas historias, Alexis Mera conoce perfectamente porque en el gobierno del presidente Correa, todas las leyes pasaban por manos de él, pues, todas las reformas pasaban por las manos de él. Y le dije al presidente, con todo respeto al presidente Correa, ya a estas alturas del partido, te han robado, le dije, te han robado mucho dinero, presidente. Porque esto de permitir lo que hizo el procurador Diego García, de emitir primero un criterio, cuando se lo pide la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, le pide para que emita un criterio y le dice que hasta el 35% se puede contratar y con obras extras. Luego un alcalde de la costa le vuelve a hacer otra consulta a las pocas semanas y cambia de criterio y dice que se puede contratar hasta el 70%. Y a partir de ese momento, a partir de esa acción del procurador, se destapó la corrupción, porque todos los contratos, los contratistas cogían los contratos como sea. ¡Viva la vida! 70% dijeron, aquí es mi agosto, esta es mi oportunidad, y todo el mundo buscaba contratos y contratos y contratos. O sea, viva la fiesta, les dijo la permisividad del señor presidente de la República. Y la señora Tania Moreno tampoco hizo nada por dictar medidas cautelares. Tuvo un momentito para hacerlo. Peor esperar del otro, pues. Peor esperar del otro. Ahora sí los comentarios. ¿Qué ha notado usted de todo lo que dijo ayer el interviniente en la entrevista, doctor Páez? Mire, Gonzalo, el ex procurador García dijo que él le ha visitado para incidir en el tema de Chevron, que tuvo participación en el tema de la represa San Francisco que la negoció Hidropastasa. Luego de esa negociación se hace el acuerdo para el retorno de Odebrecht al Ecuador. Y se paga incluso por parte de Odebrecht una plata al Estado ecuatoriano a título de indemnización. Del doctor Alexis Mera, que le llamaba a presionar y que él se quejó con Correa de las presiones que pretendía ejercer Mera, pero además de que se eliminaron los informes previos de Procuraduría y de Contraloría para los grandes contratos, pues, que era una de las formas de evitar que la corrupción sea de las dimensiones que ha tenido. Y perdone, pero hay que recordar a los oyentes que en 10 años se robaron 60.000 millones. 35. Eso es lo que hay que recordarles. Son 60.000 millones, es decir, el equivalente a 2 años de presupuesto. O sea, eso yo quisiera... a veces solo dice 60.000, la gente a ver, no, dígame, no señor Páez, le puede decir, señor doctor Páez, a ver, dígame en qué yo he estado insistiendo. Ah, bueno, pero eso... Le dice Alexis Mera a usted. Ah, claro, no. Públicamente. ¿Qué le diría a usted? Bueno, yo le diría al doctor Mera de que todo el mundo sabía que todas las cuestiones de orden jurídico pasaban por sus manos durante 10 años de administración y que eso lo ha ratificado ahora el doctor Polit y que lo ha dicho todo el mundo. Pero porque era un secreto a voces. El presidente Correa hasta este instante resulta un inocente. Pero espere, es que hay que avanzar en el listado, porque mire, De Vaca dice una cosa gravísima, y esto sí tiene que la doctora Moreno recoger. Del doctor Vaca, Poli dice que le ha ido a hablar a nombre de la empresa Worley Parsons,
¿Quién es esta empresa, Gonzalo? Es una de las que está en el entramado de corrupción del caso Odebrecht. Y hay que mencionar una cosa también. Por favor, el país necesita esclarecer incluso quiénes son los defensores de esta empresa para entender cuál es el vínculo que existe detrás de esto. Pero además le dice otra cosa, Vaca, que él ha tenido participación en un montaje del caso 30S y que las firmas que nosotros mostramos de esos cobros indebidos de una comisión gratuita efectivamente existieron. Que Vaca le fue a pedir un favor para su hermano y que él lo hizo y que por eso alguna vez Polit le invocó la reciprocidad. Habló de Bernal, Gonzalo, de Bernal, eso es importante. Eso es importante. Dijo que se han robado la plata de la reconstrucción, es decir, estos miserables robaron a los damnificados. Si robar al pueblo es malo, robar a los damnificados no tiene el perdón de Dios. Y él dice, habían no informes. Es el ladrón principal Bernal, sino quiénes. Pero bueno, los que Polit dice, pues, que Bernal tiene que revelar la lista de contratistas, porque resulta de que los contratistas eran puestos por los ministros y por eso es lo que dijo Polit. Es decir, eso es lo que queremos atención, oír, manavitas. Compañeros en producción. Avanzo. Senaín, se gastan más de $500,000 en encuestas, según Polit, para contratar a una empresa dirigida y de propiedad de la esposa del doctor o licenciado Omar Simón. Eso lo dijo Polit. Ese es un tema que también lo tiene que investigar la fiscal Moreno o el fiscal Vaca, en este caso, ¿no? Pero además hay otra cosa, pues. Aquí dijo que había un informe de gastos reservados. Pero Omar que que el contralor... La señora dicen que decía... Sí, claro, eso es lo que yo dije. Que es... Pero aquí, accionista de esa empresa. Pero en este caso de las encuestas, ¿qué dice además Polit? Que existía un informe con indicios de responsabilidad penal y que estaba en manos del actual contralor Celi. Dijo también que en el caso Odebrecht había información escondida, porque dice, él habla de 8 gigas, que es una cantidad enorme de información, y dice, pero solo sacan las declaraciones de Glass, las llamadas del tío de Glass, y algo que me tiene que ver conmigo. Y él dice, eso no es nada, frente a las 8 gigas de información. Esto sí tiene que la fiscal Moreno inmediatamente iniciar una indagación, pues, y decir, ¿qué dicen los 8 gigas de información? Habla de la ex ministra María de los Ángeles Duarte, de los indicios de responsabilidad penal. Habla del aeropuerto de Quito, las tarifas del aeropuerto de Quito. Habla de los informes rezagados, habla de Diego Guzmán, de Alex Bravo, de los reportes de la unidad de análisis financiero. Alexis Mera debería ser enjuiciado? Bueno, yo lo que creo es que a partir de las declaraciones de Polit del día de ayer, claro, hay gente que dice, pero él también es un perseguido de la justicia, él también es un... Bueno, sí, es verdad. Pero de todas maneras, él está dando información que, sin embargo, tiene que ser investigada. No es que demos por hecho que todo lo que dice Polit es la última palabra en el desierto, pero lo que él ha dicho tiene que ser investigado. Y todas las personas mencionadas, así como tienen derecho a defenderse, también deben contribuir con la justicia para que se esclarezcan estos temas. ¿A quién creer, doctor Trujillo? Bueno, yo diría a nadie del gobierno pasado. A Correa y a sus colaboradores no hay que creerles nada. Desgraciadamente, está la labia de Correa y de sus esbirros que le convencen al pueblo ecuatoriano que no ha pasado nada en el país. Acabamos de escuchar, se roban $60,000 millones, que nos pasaríamos seguramente usted y yo toda la vida contando. $60,000 millones se roban. Y todavía se pasean como redentores del país. Y hay un grupo pequeño, eso sí, cada vez más pequeño, que les aplaude, que les defiende, que les secunda. ¿No tendrán vergüenza estas gentes que aplauden a Correa? Ya, estas que aplauden están en Caminosca también. Y no parecían. Es la tragedia. Estábamos en manos de una pandilla de delincuentes, porque llegan al poder no con el objeto de servir al pueblo, y que en el camino se desvían. Llegan al poder con el plan de robar desde el poder
los dineros del Estado ecuatoriano, que son dineros del pueblo ecuatoriano. ¿Y por qué digo desde entonces? Porque mire, reforman la Constitución, reforman las leyes, y de las leyes reforman aquellas normas que establecían algún sistema de control o algún establecimiento de responsabilidad ulterior. Y luego se suprimen prácticas. Aquí estoy con abogados que perfectamente recordarán que los contratos se publicaban en el registro oficial. Cuando uno tenía interés en conocer los términos de un contrato en los que había intervenido el Estado, iba al registro oficial con unos pocos centavos de entonces de sucres y luego de dólares, se compraba el registro oficial, que no era muy caro, y se enteraba de todo lo que decían esos contratos. Pues eso se prohibió. No se publicaban en el registro oficial. Más aún, Correa dio instrucciones a sus colaboradores que no entreguen información sobre esos asuntos de interés general. Eso lo pusieron inclusive por escrito. Tal era el poder de Correa, que se atrevían inclusive a lavarse las manos en su gobierno, indicando que era orden de él el no entregar información sobre asuntos de interés general. Si estábamos en manos, qué sé yo, de una peligrosa banda criminal. El Ecuador era un muladar, y Correa se paseaba encantado en ese muladar. Parece que estaba acostumbrado a vivir así, en una porquería, sin darse cuenta de la porquería en la que vivía. ¿A quién protege Pablo Celi? Ya la Fiscalía no acusó en un caso, en el caso de la empresa de MM Group, que tenía un indicio de responsabilidad penal, donde estaban inmiscuidos la empresa fiscalizadora Warner Parsons, el representante de la empresa, los funcionarios públicos, incluido Alex Bravo y otros, y desde luego donde estaba también incluido Carlos Pareja, Yanuseli y otros más. Sin embargo, la Fiscalía acusa solo a Carlos Pareja y quita a todos los demás funcionarios e inclusive a la empresa Warner Parsons, que fue la fiscalizadora, la empresa que dirigió, diría yo, los actos de corrupción más grandes en la historia del Ecuador que se dieron en la refinería de Esmeralda. ¿A quién se está protegiendo ahí? Justamente a esta empresa, porque yo le recuerdo a Carlos Vaca Mancheno, que me visitó en el despacho, que llamé al equipo de trabajo y que venía en nombre del presidente de la República, y en el despacho, en la sala de sesiones, mi equipo de trabajo, el equipo de la institución, le explicaba el por qué Warner Parsons sí estaba relacionada. Y él fue, de alguna manera, a conocer el por qué Warner Parsons sí era una empresa que no tenía conocimiento y de una experiencia y de una transparencia absoluta. Del actual fiscal, que no debió haber aceptado ser fiscal porque él estaba siendo investigado. No pudo demostrar su inocencia al contralor que le tocó revisar esto. Porque esto, como le decía, venía hace mucho tiempo, y eran los alargues, y ahí se había presión. Ahí se había presión, doctor Vaca, ¿se recuerda? Había presión para que esto no llegue a su fin. Y por eso era tanta demora. Y la Secretaría de Inteligencia se les mandaba las comunicaciones y no entregaban y no entregaban. Fíjese usted que el doctor Vaca presenta así para su defensa: aquí está el informe de Contraloría, que yo no tengo informes con indicio penal. Claro que en el sistema no está, pues. Usted lo sabe muy bien, como lo sabe el doctor Celi. En el sistema informático de la Contraloría no se encuentran los indicios penales de gastos secretos reservados, pues. Porque esto se entrega de autoridad a autoridad. Claro que usted no tiene informe con indicios penales en otras actividades, pero en gastos secretos sí, y eso no podía estar en el sistema porque la ley hay que mantener como secreto estos informes. Y ahora que se entregó a la Fiscalía y que se ha hecho público, es la primera vez que yo hablo sobre esto. A la señora Mónica Hernández y el señor Parsons se pasaban igual en almuerzo tras almuerzo y pasaban la mayor parte de su horario de trabajo en el Palacio Nacional de Gobierno. Una amistad estrechísima con el presidente Correa. Y hay una cantidad de abogados
que sirvieron al uno y al otro. O sea, unos se hicieron famosos porque defendían al fulano de tal. Esto nos va a contar, porque sí lo conoce, el investigador y ex parlamentario, el doctor Páez. ¿Cuáles son los abogados que más intervinieron en la defensa y que coincidían defendiendo al uno y al otro? Justamente el día viernes estábamos haciendo un listado de un elenco de exfiscales, todos ellos involucrados en la defensa de los que están procesados en el caso Odebrecht. Y es curioso, pero claro, uno recibe información de todo tipo. Verá, el señor William Phillips era el representante de la empresa Worley Parsons en el Ecuador. Yeah. Su esposa era la señora o doctora Mónica Hernández, que además tenía a su cargo un programa sobre sexualidad que impulsó el presidente de la República de ese entonces con algún grado de polémica. La abogada de Worley Parsons era la señora doctora Ivonne Favara, cuyo abogado, conforme Fernando Villavicencio lo publicó en su Twitter, es el doctor Felipe Rodríguez, que a su vez es el abogado del doctor Carlos Vaca en la denuncia presentada por Fernando Villavicencio y quien habla ante la fiscal subrogante. Pero sí creo, claro, Gonzalo, es tal cantidad de información que necesitaríamos una semana para escrutar todo lo que estamos abordando, pero lo que sí le ofrezco es enviar la lista de los exfiscales que ahora están, por ejemplo, ¿quién le defiende a Ramiro González? Un exfiscal, Esteban Ballesteros, contra quien yo tengo presentadas 3 denuncias y que tiene que ver con el tema, una de esas denuncias tiene que ver con el call center del IES. Y en ese tema también están involucrados los mismos abogados que están defendiendo a la señora Ivonne Favara. Es decir, hay un entramado aquí que tenemos que desglosar y tenemos que hacer conocer. Yo personalmente tengo todo el respeto, por supuesto, por los abogados que actúan en los diferentes casos. Cada uno tiene sus razones para intervenir en ellos. Solamente estamos haciendo una descripción de lo que está pasando para que la gente de alguna manera se entere de que el tema Odebrecht sí es un asunto que llama la atención, porque creo que el pedido más importante del día de hoy de la comunidad en general es recoger esta, digamos, denuncia de Carlos Pollitt, que habla de 8 gigas de información. O gigas, no sé, seguramente de pronto después me comienzan a vacilar diciendo que no he pronunciado bien, pero a mí ya me dijeron que había que pronunciar en español gigas. Pero si es que hay 8 gigas de información, significa una cantidad enorme, pero enorme. Y además hay que preguntarle al doctor Carlos Vaca, por ejemplo, la información que le ha suministrado a él el gobierno suizo, el gobierno de Panamá. Toda esa información tiene que llevarnos a desentrañar una cosa. Gonzalo, y disculpe que le robe 30 segundos para esto. Mire, yo dije en diciembre, y casi me bañan en sangre cuando dije esto, como hace 10 años dije, esa constitución es un traje a la medida de un presidente autoritario, y casi me bañan en sangre, me decían que no, que deja, que no sé qué, que pobre, que el país que tiene que salir adelante, no sé qué. Les dije, vean, estos de izquierda no tienen nada, estos son fascistas. Y 10 años después, 11 años después, el tiempo me ha dado la razón. Y ahora voy a decir algo, Gonzalo, que es tremendamente importante. Eso del enjuiciamiento a Glass es un show. Yo lo dije y lo vuelvo a decir ahora, aunque me recriminen. Un show. ¿Por qué? Porque a Glass le enjuician por asociación ilícita. O sea, va un delincuente, rompe el vidrio del banco para entrar a robar el banco, mata al guardia, secuestra a 2 personas, se roba la plata y después le enjuician por romper el vidrio del banco y no por el asesinato ni por el secuestro. Eso es lo que pasó con Jorge Glass. Entonces él está feliz porque dice, a ver, me pusieron 6 años, después me aplican el 2x1, después el 3x1, el 5x1, la buena conducta. En 2 años estoy afuera. Sale y encima de salirle a enjuiciar al Estado. Pero aquí hay un problema que, perdone Gonzalo, pero es que es una demanda. Vea, yo voy al Supermaxi, a la Fideca, al estadio, y la gente me dice, vea doctor, ¿y la plata?
Y la plata, la gente clama porque se recupere la plata. ¿Y sabe qué dice el fiscal Vaca? No, señores, no hay cómo recuperar la plata. ¿Y cómo sabe, pues, él que no hay cómo recuperar la plata? Si le hemos dicho, vea, una tarde que nos dé con Fernando Villavicencio, nosotros le decimos cómo se puede recuperar la plata. Insisto, aquí lo que hay es que ir por los peces gordos de la corrupción e enjuiciarles por peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrismo, delincuencia organizada, es decir, por los delitos de magnitud. Eso de la asociación ilícita es una pendejada, disculpe Gonzalo y disculpe la audiencia, pero es que hay que llamar las cosas por su nombre. Es un disparate, la asociación ilícita. La gente quiere aquí realmente un juzgamiento. Y créame, Gonzalo, que ahora debe haber preocupación en el Palacio de Carondelet. Porque también hay que preguntarse qué es lo que va a hacer el presidente en funciones con todo lo que se ha dicho durante estas últimas 12 o 24 horas. ¿Qué es lo que va a hacer él? ¿Cuál es la actitud del gobierno? ¿Qué es lo que se va a qué decisiones se van a adoptar? Lo más complicado es que va el Consejo Nacional Electoral, que se puso a las órdenes, hay que decir lo que es, en el anterior proceso, va a ser el que va a revisar, el que va a decir este sí y este no. Y además un consejo electoral de correístas, pues. Un error. Pero Gonzalo. Un error del señor presidente. Hay 5 porque de 5 el pueblo ecuatoriano correístas. votó confiando en el presidente Moreno. Usted nos va a dar escogiendo, le dijimos, señor presidente Moreno, usted nos va a dar escogiendo las personas que merecen estar en esos puestos. Y el presidente dice, es que aquí está medio complicado el asunto, tengo que dar gusto a todos y los puestos no alcanzan. Me atrevo a pensar de esa manera. Entonces, con todo respeto, desde luego, ¿cuál será el pensamiento del señor presidente, doctor Trujillo? Pero él debería reasumir. Si a usted no le selecciona, es un Moreno presidente de la República. Es decir, convalidado por la voluntad popular, el que no ha querido escogerle a usted. Porque usted también es un candidato y anhelamos que sea parte de ese gran colegio. Claro. Si un Trujillo Vázquez no es parte de la credibilidad en un estamento de esa naturaleza va a los suelos. Que lo presida. Y además que lo presida, autoridad moral para hacerlo. Pero si le confiamos al Consejo Nacional Electoral, después de que el pueblo ecuatoriano resuelve que sea el presidente Moreno, en deber histórico, es el que tiene que realizar esa gestión. Mire, Gonzalo, una palabrita antes de la intervención de mi gran maestro. Yo estoy preocupado porque en mis manos, dejé en el carro ahorita, el registro oficial que se publica los resultados de la consulta popular. En ese registro oficial no está el anexo. No está el anexo. No está incorporado el anexo. Por consiguiente, nos encontramos frente a un problema gravísimo. ¿De qué? Absurdo. ¿De qué? Gravísimo por cuanto el anexo, cuanto las preguntas son un solo cuerpo. Entonces yo entiendo de que después de que lo que estoy manifestándole en este momento, el señor presidente de la República va a considerar y disponer 2 cosas. Que vaya la señora directora del Departamento Jurídico de la Presidencia a retirar los proyectos sobre la plusvalía y sobre el Consejo de Participación, ¿no es cierto? Y 2, ordene a que el Consejo Nacional Electoral envíe las preguntas y los anexos al registro oficial, dejando sin efecto el publicado. Porque de lo contrario, Gonzalo, y no es que uno puede y debe callar, de lo contrario, no faltará quien hoy, después de esta intervención,
presente ante la Corte Constitucional una declaratoria de inconstitucional con suspensión inmediata del resultado de la consulta porque no obra el anexo incorporado. ¡Qué grave situación! ¿Esto conocen? ¿Conocen los señores que fueron designados para esta comisión? ¿Estos 10 señores? Buena pregunta, ¿no? En breves instantes, señoras y señores, continuamos con el doctor Ramiro Román. Pero sí me gustaría escuchar en una última intervención al respetable doctor Trujillo y a los otros 2 abogados de los tribunales de justicia de nuestro país, exhortando naturalmente a que el camino se torne viable en cumplimiento a los anhelos sociales. El mandato fue del pueblo. La consulta atinadamente la realizó el señor presidente al pueblo ecuatoriano. Obedézcalo. Hay que obedecer al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál fue el espíritu de las respuestas que dio nuestra ciudadanía? Eso hay que respetar tremendamente. Pero pueden haber puntos de vista. Volvemos en un instante. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia.